venga a consolar y si es necesario, Señor, que nos exhorte el consejo de tu palabra. Pues ya estamos aquí, Señor, en tu casa. Y ayúdanos, Padre Celestial, por favor, a poder reconocer nuestra condición delante de tu dulce presencia, Padre. Porque tu palabra dice, Señor, y que polvo somos y al polvo volveremos. Tu palabra dice que por tu misericordia, Señor, no hemos sido consumidos, porque tú aún te acuerdas, Señor, que seguimos siendo polvo, Padre. Pero hoy apelamos a tu bendición, apelamos a tu gracia, Señor, a tu poder y a tu favor, papito lindo, en nuestras vidas, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Damos una fuerte ofrenda de palmas de nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Amén. Pueden tomar sus lugares. Iba a decir yo bendito entre todas las mujeres, pero por ahí anda Donay, ¿verdad? Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Pues es una bendición para mí poder estar una vez más acá, en este lugar. Espero que para ustedes también, ¿verdad? Qué bueno que pudieron asistir. Y miren, tengo varios temas, mis amados hermanos, en el tintero, ¿verdad? Pero hoy, pues preguntándole al Señor como siempre, ¿verdad? Porque ustedes no crean, mis amados hermanos, de que pues un tema es solo cualquier tema y ya, para sacar el culto. Si así fuera, yo creo que de alguna forma el Espíritu ya les hubiera dado un testimonio a ustedes, ¿verdad? Pero no es así, mis amados hermanos. Lo que sí les digo que yo estaba confiado, ¿verdad? Dije, ahí tengo varios temas y agarro uno de ellos. Pero el Señor empezó a inquietar mi corazón y pues como ustedes ven, sí se ve en la pantalla, ¿verdad? ¿Qué dice en la pantalla, mis amados hermanos? Amén, entonces sí se ve. Pues el Señor me inquietó para hablar de otro tema y hoy pues con la ayuda del Señor yo quiero hablarles de este tema, de el poder de la reconciliación. Amén. Miren pues, mis amados hermanos, para que haya reconciliación tiene que haber algo muy, no les voy a decir muy importante, ¿verdad? Pero sí muy puntual. ¿Qué creen ustedes que tiene que haber antes de que haya reconciliación? Ok, está bien, 100 puntos, perdón. Y que antes de que esté el perdón, ¿qué tiene que haber? Están bien, pero yo estoy buscando otra cosa. O sea, no estoy diciendo que eso no es, así es. Pero antes del arrepentimiento, ¿qué tiene que haber? O sea, nadie se reconcilia cuando todo está bien. Ahí ya les di tips. Más o menos. El reconocimiento que estamos mal. Yo tengo que reconocer que estoy mal. Amén. Pero le vuelvo a repetir esto. Nadie se reconcilia con otra persona a menos que... ¿Sí qué? Que esté mal. A menos que haya un problema. ¿Sí o no? ¿O se reconcilian ustedes con alguien que no tienen problema? Ahí está, eso es lo que yo buscaba. O sea, todo lo que ustedes dijeron, así es, mis amadas hermanas. Amén. Pero para que haya reconciliación, mis amadas hermanas, tiene que haber una diferencia, un problema, una dificultad, algo que me esté estorbando. ¿Y saben qué es lo más delicado, mis amados hermanos? Una de las cosas que impide la reconciliación es el orgullo. Es que yo crea que él, que ella, que ellos están mal y yo soy el que está bien. Les hago una preguntita. Entre Jesús y nosotros, los seres humanos, ¿quién está bien y quién está mal? Bueno, según mi nivel de orgullo, pastor, definitivamente el Señor es el que está mal. No, ¿verdad? O sea, entre esa relación, vean qué tremendo lo que les voy a decir. Entre esa relación, mis amados hermanos, pues lamentablemente comparados con Él, ¿verdad? Porque yo entiendo de que todos tenemos un nivel espiritual. O sea, no somos gente perdida ni mundana, ni mucho menos. Pero comparados con Él, el apóstol Pablo lo decía, lo tengo todo contado por basura. Entonces, a la par de Él, mis amados hermanos, siempre voy a estar necesitado yo, siempre voy a carecer de algo, siempre voy a ser un adolescente. Algo voy a doler, algo me va a faltar. ¿Y saben qué es lo más tremendo? En esa relación entre Dios y nosotros,
¿quién debería de pedir perdón? ¿Quién debería de buscar la reconciliación? ¿Y saben qué es lo que la Biblia muestra, mis amados hermanos? De que en esa relación entre Dios y nosotros, siendo nosotros los que estamos mal comparados con Él, ¿verdad? No estoy diciendo que ustedes están mal, espero me esté dando a entender. Amén. Siendo nosotros los que estamos mal comparados con Él, ¿quién creen ustedes que busca la reconciliación? ¿Él o nosotros? El Señor. Yo me quedé frío, mis amados. ¿Cómo es posible de que en esta relación que ustedes y yo tenemos con Él, el que está mal soy yo y el que busca reconciliarse es Él? Ustedes y yo aquí humanamente pudiéramos pensar, con todo respeto para mi Señor, pero es un pensamiento terrenal. ¿Qué cabeza? ¿En qué cabeza cabe? Si el que hizo el daño soy yo, ¿en qué cabeza cabe que me pidan perdón si yo fui el que hizo el daño? Solo en una cabeza que está llena de amor. Solo en una cabeza que sabe lo que es la misericordia. Solo en una cabeza que sabe lo que es la gracia. Y es ahí el conflicto y la gran diferencia entre Dios y nosotros. Que nosotros queremos recibir misericordia, pero nos cuesta entregarla. Queremos recibir gracia, pero a la hora de darla no podemos. Queremos recibir justicia, mis amados hermanos, pero que no nos hagan justicia. Gracias. Entonces yo me quedé sorprendido, mis amados hermanos. ¿Cómo es posible que sea Dios tan humilde, mis amados hermanos, que busque estar reconciliado conmigo? ¿Cómo? Vuelvo a repetir, ¿en qué cabeza cabe? Ustedes y yo probablemente, humanamente hablando, si alguien nos hizo algo, ¿se animarían ustedes a ir y pedirle perdón? Mira, perdóname por lo que me hiciste, por favor. ¿Les parece lógico eso? ¿Pedir perdón por lo que me hicieron? ¿Les parece lógico o no? ¿Qué sería lo lógico? Platiquemos, mis amados hermanos. Sería lógico, ¿verdad? Amén. Pero dentro de la lógica de Dios no es así. Siendo nosotros los que lo crucificamos, Él dice: Padre, perdónalos. Entonces, por eso, mis amados hermanos, es que la reconciliación conlleva consigo un gran poder. Escúchenme lo que voy a decir: es un poder de salvación. Entonces, si el Señor viniera, mis amados hermanos, y resulta que no nos encuentra reconciliados, yo los bendigo en el nombre de Jesús, y para esto es este tema, pero nos quedamos. Y díganme, ¿qué excusa voy a tener yo de decirle: Señor, pero si tú viste que a mí me hicieron, yo no hice nada? ¿Qué excusa voy a tener? Ninguna, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque por eso, escúchenme lo que les voy a decir, es que ustedes y yo profesamos el Evangelio. Damos testimonio de que somos cristianos evangélicos. Si no, ¿qué hago aquí? Escrito está, no hay ninguna diferencia entre un fariseo, y viendo lo que estamos hablando, y un cristiano. Es lo mismo. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que escrito está que el que no sobrepase la justicia de los fariseos no tiene parte con él en el reino. En otras palabras, no nos sirve de mucho, mis amados hermanos, pero tampoco me atrevo a decir de nada, ¿verdad? O sea, al decir que soy cristiano, sigo peleando. Si aquí, mi esposa decía un comentario que hizo uno de estos días, creo que fue en un discipulado. Ella hablaba acerca de la mansedumbre. Y la mansedumbre, la Biblia dice, mis amados hermanos, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Pero ¿qué es la mansedumbre? Estar en paz con uno mismo, decía él. ¿Y qué paz, mis amados hermanos, puedo tener? Miren, hay un saludo en el que no recuerdo en este momento si fue Acab o el hijo de Acab, pero uno de esos dos fue. El asunto es que uno de ellos dos viene y le dice al profeta Elías: paz, ¿hay paz, profeta? Y el profeta le responde, yo me imagino que le ha de haber gritado, es un pensamiento:
¿Qué paz va a haber? Le dice. Con todas las perversidades que está haciendo tu madre. Por eso yo creo que fue el hijo, Jezabel. Miren cómo es eso. Él ministrando paz y sabía que no había paz. O sea, ustedes y yo no podemos pretender estar bien cuando bien sabemos en el fondo de nuestro ser, nuestra conciencia, la Biblia dice: bienaventurado el hombre aquel cuya conciencia no lo acuse. Si alguien, mi amado hermano, de mi casa, de mi familia, de mi iglesia, algún conocido está mal por algo que yo hice o por algo que yo no hice, yo no puedo estar bien. Yo tengo que buscar reconciliación. ¿Por qué? Porque la reconciliación conlleva un poder de salvación. Nadie que no esté reconciliado, qué tremendo, será salvo. Mucho menos arrebatado, mucho menos se va a casar, ni siquiera será salvo. Será contado, lamentablemente, dentro del grupo de pecadores, dentro de los que lamentablemente la Biblia dice: córtenlo y échenlo al fuego. Córtenla y échenla al fuego. ¿Para qué va a estar cansando la tierra? Entonces ustedes y yo, mis amados hermanos, todos y cada uno de los días de nuestra vida deberíamos de irnos a dormir reconciliados. ¿Por qué creen que escrito está: airaos, pero qué dice? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hasta ahí vamos más o menos bien. Pero luego dice: ni deis lugar al diablo. ¿Eso qué nos da a entender, mis amados hermanos? Que si en medio de nuestras relaciones, entiéndase, con el Señor y cualquier otra relación que tengamos, no hay reconciliación, ahí se le dio lugar al diablo. ¿Y saben qué dice la Biblia? De que hay muchas oraciones que Dios no las escucha. ¿Alguien sabe por qué? Los casados deberían de saberlo. Solo los solteros diríamos: gloria a Dios, por hoy la profecía para la juventud. Por el trato del esposo hacia la esposa. Por el trato hacia el cónyuge. Miren qué tremendo. Entonces, ¿de qué nos sirve orar y orar y orar y orar y orar si a la hora de tratar al cónyuge no podemos ni tratarlo, ni tratarla? No sirve de nada. Esas oraciones, dice la Biblia, son estorbadas. ¿De qué nos sirve orar y orar y orar si no hay reconciliación? Miren, yo no sé por qué el Señor me puso a predicar de esto. Si yo le digo, yo ni siquiera tenía pensado ni planeado ni predicar. Yo les pensaba predicar del tema que empecé a predicar el lunes en el discipulado. De la bendición de usar bien nuestras palabras. De eso les quería predicar yo. Y estaba confiado y tranquilo, de eso predico. Cuando me dice yo: no, reconciliación. Bueno, pues reconciliémonos, dijo alguien por ahí entonces. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Y aunque ustedes y yo nos cueste o no querramos reconciliarnos con nada ni con nadie, pues por lo menos que se nos quede algo en el corazón, que el poder de la reconciliación es un poder para salvación. Y como se nos hablaba uno de estos días, dentro de la salvación, el arrebatamiento y las bodas, el nivel inferior es la salvación. Y que Dios nos libre, mis amados hermanos. Por eso les vuelvo a dar el consejo: no se duerman sin haberse reconciliado. Porque la Biblia muestra de que puede ser literal como puede ser una figura también. De que el Señor, mis amados hermanos, va a venir al amanecer. Y más o menos las horas del amanecer son de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y normalmente a esas horas, o algunos de ustedes se levantan a las 3 de la mañana, ya lo voy a echar yo entre todo el paquete y tal vez ustedes se levantan a las 3 de la mañana. ¿Sí? ¿O no? Así que no saben. Normalmente a esa hora, ¿qué estamos haciendo ustedes y yo? Durmiendo.
Entonces, ese dormir puede ser la falta de reconciliación, lo que le pasó a las vírgenes. El Señor vino y yo no estaba reconciliado. Por eso yo lo hago así, todas las noches yo lo hago. Antes de dormirme, yo me reconcilio con el Señor. No es una oración, Señor, bendice, no, sí, también, pero es una oración de reconciliación. Padre, perdóname. Y si el Señor se le ocurre venir mientras estamos dormidos, pues nos fuimos a dormir con la convicción de que si Él viene en esos horarios, me voy. ¿Pero por qué? Porque me reconcilié, porque ese es el poder de la reconciliación, poder de salvación. Así que mis amados hermanos, yo sé, yo soy ser humano, ustedes no tienen ni la menor idea de cuántos problemas yo he tenido. Amén. Así como yo tampoco tengo ni la menor idea de cuántos problemas han tenido que pasar ustedes, pero si no hay reconciliación, es vana mi fe. Es vano el profesar que yo tengo en Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios nos dice, mis amados hermanos, ¿cómo es posible que ustedes y yo podemos decirle a Dios, te amo? Me reconcilio contigo, pero con mi hermano no. Que venga y se humille y me pida perdón, si quiere. ¿Se puede hacer eso? Eso la Biblia muestra, eso es hipocresía. Porque no se puede, mis amados hermanos, porque la Biblia muestra que el hermano, el mismo Dios que te hizo a ti, lo hizo a él, lo hizo a ella, me hizo a mí, y es el mismo. Amén. Entonces el orden es, Señor, ¿y cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? Y el Señor le dijo, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué dice? Toda tu alma, según el orden, no importa, toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas. Y hay una versión aramea que es la única que dice, y con todos tus bienes, dice. No, pastor, hasta ahí sí ya no. Pero esa versión así lo dice. Y el segundo gran mandamiento, ¿cuál es? ¿Amarás a quién? ¿Cómo? No lo sabemos, ¿va? Pero ponerlo en práctica. Es ahí donde la Biblia dice, se resume. Yo me acuerdo que esto me lo aprendí cuando yo era niño, hermano. Mateo 7:12, nos hacían que lo repitiéramos y ya se me olvidó qué dice. Dice, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. En esto se resume la ley y los profetas. Mateo 7:12. Miren si por lo menos me acuerdo bien de la cita. Entonces la misma Biblia nos dice, en esto se resume la ley y los profetas. Podemos decir, mis amados, casi que los 39 libros del Antiguo Testamento se resumen ¿en qué? Pues en reconciliación, en tratar a los demás como yo quiero que me traten. En eso se resumen los 39 libros del Antiguo Testamento. Pero bueno, empecemos, mis amados hermanos. Después de 20 minutos vamos a empezar. Dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17. De modo, dice acá, que si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí, mis amados hermanos? Las cosas viejas pasaron. Y aquí, esta versión dice, son hechas nuevas. Amén. Pero vamos a ir avanzando. Escuchen o lean cómo lo dice esta otra versión. Dice, esta es la versión Amperio. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, injertado, unido a Él por la fe en Él como Salvador, vean, empieza a entrar la palabra salvación, empieza a entrar la palabra Salvador. Nueva criatura es. Entonces allí no dice, mis amados hermanos, de modo que si alguno es cristiano y se congrega en la iglesia de Grecia, es nueva criatura. No, ahí dice, si alguno está injertado en Cristo. ¿Y qué es estar injertado en Cristo, mis amados hermanos?
No sé si alguna vez han visto, es una película que se llama La Cabaña, se llama esa película. Sí, ¿verdad? Bonita, ¿verdad? El asunto es de que ahí la persona que supuestamente hace de Dios, ¿verdad? Dice varias veces, soy especialmente, la cosa que da a entender como que todos son muy especiales para él. Y luego le pregunta, hay una parte en la película donde le dice el muchacho, ¿y acaso no habrá alguno al que no estimes tanto? No, le dice, a todos los estimo por igual. ¿Qué quiero dar a entender con esto? De que aquella persona, mi amado hermano, con la o con él, que tú y yo tenemos diferencias, ¿será que Dios lo ama más? ¿Será que Dios la ama más? ¿O tú o yo lo amamos más? ¿Quién la amará más? Dios. Y si Dios lo ama, y si Dios la ama, y si Dios nos ama tal y como somos, ¿qué deberíamos hacer nosotros también? Es que eso solo lo puede hacer Dios, pastor. Bueno, y no dice la Biblia acá, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si está injertado, escrito está, las mismas cosas que Él hizo, las haríamos y aún mayores. Pero ¿cómo? Estando injertado. Y ustedes y yo sabemos que cuando se injerta, mis amados hermanos, una planta, la planta empieza a alimentarse de la savia del tronco. Y llega un punto en el que aunque es un injerto, ya no se echa de ver. Amén. Entonces no se trata de decir, mis amados hermanos, que somos cristianos. Y si están mal portados, por favor no digan que se congregan aquí. Sí, porque yo conozco gente, a mí me ha tocado un montón de veces, mis amados hermanos, allá en Guatemala, aquí bendito Dios no me ha pasado, pero que tampoco me pasa. Un día me recuerdo en particular, a nosotros se nos arruinó una pantalla y fuimos, porque un hermano de la iglesia nos la recomendó. Y fuimos al lugar a que nos la arreglara. Mire, fíjese que me mandó tal persona y dice que usted arregla. Sí, yo arreglo. Y me dice, pero usted conoce a la persona que me recomendó. Sí, le dije yo. Ese es un mal hablado. Y era mi oveja. Y yo llego y le digo que soy pastor. ¿Cómo creen que se siente uno? ¿Y saben qué es lo más triste? De que cuando me dijo eso, yo no tuve ningún argumento para decirle que era mentira. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio y yo conozco a la oveja. Sé que tenía razón con lo que me estaba diciendo. Entonces por eso si están mal portados, mejor no digan que son ovejas de acá. Así nos evitan ¿un qué? Una vergüenza. O le evitan murmurar a la persona que los conoce. Sigue diciendo, es decir, injertado, unido a Él por fe, en Él como Salvador. Nueva criatura es, vean que es ser nueva criatura, renacido y renovado por el Espíritu Santo. Que mi amado hermano, la Biblia dice de que tú y yo, dice, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada. ¿Saben por qué? No es por orgullosos ni por creídos, sino porque tenemos al Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu, dice la Biblia en el libro de Romanos, da testimonio a nuestro espíritu de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. El mismo Espíritu nos da testimonio, mis amados hermanos, cuando necesitamos reconciliarnos, no solamente con Dios, sino con los de nuestra casa. ¿Saben cuál es uno de los grandes conflictos, mis amados hermanos? De que la Biblia dice, ¡ay de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeñitos! Mejor le sería atarse una piedra de moler al cuello y lanzarse al fondo de la mar. ¿Por qué le digo esto? Porque en el caminar, mis amados hermanos, ustedes y yo, tanto como nos han lastimado, probablemente también hayamos lastimado a más de alguien. Y si ese alguien o nosotros nos apartamos por lo que yo hice o por lo que yo dije,
Ustedes y yo podemos pensar, sí, porque es un inmaduro, porque es una inmadura, porque es un hijo del diablo, porque Satanás lo tiene, que es que cualquier cosa. Pero si le abrió su corazón al Señor, ese es un pequeñito del Señor. Y si está apartado por lo que yo dije, por lo que yo hice, tendré que dar cuentas de eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reconciliarme. Pedirle perdón a Dios. Le decía a alguien ahí, tal vez ustedes han visto el video, pero a mí me causó gracia, pero quiero mencionar. Le dice un hijo a su papá, le dice, papá, quiero casarme, le dice. Está bien, le dice, cásate, pero primero pídeme perdón. ¿Y por qué? Pídeme perdón, le dice el papá. ¿Pero por qué? Tú pídeme perdón, pero ¿por qué si no he hecho nada? Le dice. Si no estás dispuesto, le dice, a pedir perdón sin haber hecho nada, no te puedes casar. ¿Por qué? Ustedes que han estado casados o están casados, ¿por qué? Porque no va a poder pedir perdón también. Porque no va a poder pedir perdón, ni tampoco va a poder dar. ¿Cómo no me dijo eso antes, pastor? Yo me acabo de enterar, hermano, eso no se los hubiera dicho antes. Dice acá, entonces, las cosas viejas, renacido y renovado por el Espíritu Santo, las cosas viejas, dice, escuchen esto, la anterior condición moral y espiritual han pasado. Mis amados hermanos, bueno, yo voy a hacer el chiste de todos modos. Dice que había una persona, ¿verdad?, que era homosexual. Y llegó a la iglesia, ¿verdad? Y pues se convirtió. Y le pregunta el pastor y le dice, ¿y cómo estás? Le dice. Bueno, dice él, en mi vida pasada, dice, yo era homosexual, pero ahora soy una sierva del Señor, dice él. ¿En qué estamos entonces? No estamos en nada, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto de sierva del Señor? Aquí la Biblia habla, mis amados, la anterior condición moral y espiritual. O sea, tu anterior condición moral y espiritual tiene que haber pasado, tiene que haber cambiado. Pero si seguimos siendo las mismas personas implacables, mis amados hermanos, que en lugar de buscar reconciliación, buscamos venganza, y ¿saben qué es lo peor? Lo hemos estado hablando en estos días, que muchas veces ni cuenta nos damos. Es lo que la Biblia muestra, que la gente actúa y ni cuenta se da de cómo está actuando. Eso es lo peor todavía. O sea, sería mejor actuar sabiendo lo que voy a hacer a actuar sin saber que lo que estoy haciendo es malo. ¿Por qué? Porque de todas formas seré juzgado. Pero como yo pienso, pero si yo no estaba haciendo nada malo, ese pensar que no era malo lo que estaba haciendo me va a impedir buscar la reconciliación. ¿Por qué? Porque yo no hice nada. ¿Me voy dando a entender? Entonces, si tú y yo decimos que somos creyentes, cristianos, mis amados hermanos, nuestra anterior condición moral y espiritual tiene que haber pasado. Si estando sin Cristo tratábamos a la gente de una forma y ahora con Cristo la tratamos igual, entonces las cosas viejas no han pasado. Y con mucho respeto, seguimos siendo... Les iba a contar el chiste otra vez, pero ya no, mejor, ¿verdad? Las mismas personas. Solo que con apariencia, lo dice la Biblia, de piedad. Sigue diciendo acá, han pasado, he aquí, han llegado cosas nuevas. Miren qué tremendo. Porque el despertar espiritual trae una vida nueva. Escrito está, despiértate, despiértate, tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Cuánto daño, mis amados hermanos, le habremos hecho nosotros al Señor Jesús? ¿Será que le habremos hecho daño al Señor Jesús, mis amados hermanos? Y eso es lo que a mí me impacta del Dios que tenemos. De que a pesar de lo que le hemos hecho, y probablemente le vamos a seguir haciendo, Él busca reconciliarse con nosotros. Y todo esto procede de Dios.
¿Cuál todo esto? Todo lo que ya hablamos. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Ahí está, ahí detengámonos. Entonces, ¿Él cómo nos reconcilió? Haciendo que las cosas viejas pasaran. Hizo todas las cosas nuevas y nos reconcilió por medio de Cristo. Amén. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Pues ahora lo que viene. ¿Y cómo sé yo de que en realidad yo he sido reconciliado con Dios? Pues en la segunda parte dice acá, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio, escuchen qué nos dio, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Vamos a ver, por aquí creo que traigo otra versión. Aquí, no sé si lo logran ver en celeste, la primera línea que aparece en celeste dice, y nos ha hecho agentes de la reconciliación. Entonces pregunto, ¿cómo sé yo de que en realidad yo vivo una vida de reconciliación con Cristo? Él ya nos reconcilió, ¿sí? Y luego dice, y nos dio, dice esta versión, el ministerio de la reconciliación, pero esta dice, nos ha hecho agentes de la reconciliación. Vuelvo a preguntar lo mismo, ¿cómo sé yo de que en realidad vivo reconciliado con Cristo? Miren, pues la respuesta está en lo que les estoy diciendo. Él nos reconcilió, ¿sí? Y una vez ya reconciliados, nos hizo agentes de reconciliación, nos hizo personas de reconciliación, me envió, ya le di la respuesta, para que yo reconciliara ahora. Entonces le vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿cómo sé yo de que yo vivo en esa reconciliación con Cristo? Ay, no me van a decir que todavía no. Aunque no seamos culpables, pero buscamos estar en paz. Estoy siempre en reconciliación. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco. Ahí está, mis amados hermanos, no me asusten, hombre. Lo dice claro, yo ya me reconcilié, bueno, Él nos reconcilió. Y una vez ya estamos reconciliados por lo que Él hizo, ahora me hizo a mí agente de reconciliación. ¿Qué es un agente de ventas? Un vendedor. ¿Y qué es un agente de reconciliación? Puede perdonar. Alguien que va a donde hay problemas y reconcilia. Entonces, ¿cómo sé yo? Esa es mi bendita pregunta, de que yo vivo reconciliado con Cristo. Cuando yo soy un promotor, un agente de reconciliación. ¿Ya? ¿Me di a entender? ¿Sí? O sea, de que yo no soy agente de problemas, yo no soy promotor de problemas, sino que si hay un problema, yo como agente de reconciliación y reconciliado con Cristo, me reconcilio. Busco que haya reconciliación, no problemas. Pero si hay problemas y a mí los problemas me dan igual, o sea, no me reconcilio, entonces yo no estoy reconciliado con Cristo. ¿Por qué? Respondan mesa, por favor. ¿Por qué? Exacto, 100 puntos, hermano. Porque no estoy siendo un promotor de la reconciliación. Problemas todos vamos a tener, mis amados hermanos. Dificultades todos vamos a tener. Gente que nos haga la vida imposible, es necesario que la tengamos. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo voy a manifestar mi carácter de cristiano? Ustedes y yo lo sabemos, ¿verdad? La gente pide paciencia y lo que le viene es prueba. ¿Para qué? Para ver qué tanta paciencia tiene. Si no, ¿cómo voy a saber si ya tengo lo que pedí? Entonces, por eso les decía yo de que el poder de la reconciliación es el poder de salvación. ¿Cómo sé yo de que yo vivo reconciliado con Cristo? Cuando yo no soy promotor de problemas. Y cuando un problema viene acá, yo busco reconciliación.
Yo busco el dar o que me perdonen como sea. El asunto es no irnos a dormir, mis amados hermanos, peleando. Les hago una preguntita. ¿Es fácil hacer eso? Por eso es que somos cristianos. Mientras más humanos, carnales y terrenales seamos, no vamos a poder hacerlo. Pero mientras que seamos cristianos, nacidos de nuevo, como lo acabamos de leer acá, para mí eso debería de ser, lo dice aquí, un ministerio. Y por lo tanto sí debería de ser fácil. ¿Pero por qué no me es fácil? Porque lamentablemente no vivo tan reconciliado con Cristo como me imagino o como yo pienso. Pregunto, ¿creen que en la tribulación se va a quedar gente buena? ¿Sí o no? En la tribulación va a haber mucha gente muy buena que se va a quedar. Miren, es lamentable, mis amados hermanos, pero a veces gente que ni tiene al Señor en su corazón son más buenos que los cristianos. Pero para irse con el Señor no basta ser buenos. O sea, el hecho de que tú y yo consideremos, pero si yo soy bueno, yo no le he hecho nada a nadie, no le he hecho daño a nadie, pero estás reconciliado, estás siendo un promotor, un agente de reconciliación, o estás desarrollando el ministerio de reconciliación, entonces son otros 20 pesos. Sigue diciendo acá, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos a ir avanzando, mis amados hermanos. ¿Qué horas son? Aquí, según este me faltan. ¿Qué horas? 7:30. Sí, entonces sí, está bien. Según este me faltan 23, pero como dice 7:30, tengo media hora todavía más. 23, 53 minutos. Escuchen lo que dice esta otra versión. Es la misma cita, pero es otra versión. Dice, esto significa que nuestro conocimiento de los hombres ya no puede basarse en su vida exterior. De hecho, aunque conocimos a Cristo como hombre, ya no lo conocemos así. Porque si un hombre está en Cristo, se convierte en una persona completamente nueva. El pasado se acabó y desapareció. Todo se ha vuelto fresco y nuevo. Miren, esta es muy interesante. Yo solo les hago una preguntita. Ustedes sabrán si me responden o no me responden. ¿Habrán tenido problemas ustedes por mi vida pasada, dijo alguien allá en Guatemala? ¿Por su pasado? ¿En el presente? ¿Habrán tenido problemas por su pasado? Pero la Biblia dice acá, mis amados hermanos, que el pasado se acabó y que el pasado desapareció. Tal vez no nos hemos reconciliado. Ahí va, miren. ¿Por qué yo pueda seguir teniendo problemas por mi pasado? Ahí lo dice, porque no he conocido a Cristo. Entonces, si tú y yo, mi amado hermano, definitivamente yo creo que todos tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Ninguno de nosotros, aunque nuestros padres hubieran sido pastores, nacimos siendo cristianos. Porque para ser cristiano, tengo que abrirle mi corazón al Señor. Y como nos lo decía un día el apóstol Sergio, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y el hecho de que yo sea ministro no les garantiza, hasta que ellos lleguen a alguna edad, a mis hijos, que ellos van a ser salvos. Y habrá un momento en el que tendrán que hacer su decisión, tendrán que reconocer sus pecados. Amén. Entonces aquí nos muestra de que si tú y yo, mi amado hermano, todavía vivimos echando en cara el pasado, ¿te acordás que me dijiste y no hiciste? No has nacido de nuevo. Ahí lo dice claramente, el pasado se acabó, desapareció. Y tú y yo todavía peleando por lo que fue, por lo que no fue, por el pasado. Hay que cambiar de vida. Hay gente que dice perdón, pero no olviden. ¿Se imaginan, mis amados?
Entonces, aquí yo les dejo esto. Es que es ilógico, mis amados, que yo siga teniendo problemas por mi pasado. El mismo diablo, que el Señor lo reprenda, puede venir y acusarme por lo que yo hice en el pasado. El apóstol Pablo lo dice, da un listado de pecados. Menciono solo uno. Ustedes eran ladrones. Pero luego dice, pero esas cosas eran muchos de ustedes. Entonces yo los bendigo en el nombre de Jesús. Pero si yo era un ladrón, ¿por qué me tengo que sentir acusado ahora? Si yo ya no soy ladrón. Pero si hasta el día de hoy yo me sigo sintiendo acusado, eso quiere decir que mi pasado no se ha acabado, que mi pasado no ha desaparecido. Y hasta que lo que te pasó, mi amado hermano, o sea, el pasado no desaparezca, tú no vas a poder vivir en paz. Y no vas a poder ser un agente de reconciliación. ¿Por qué? Porque le vivirás echando en cara a la gente por lo que no hizo, o por lo que dejó de hacer, o por lo que sí hizo en el pasado que no tenía que hacer. Parece trabalengua, ¿verdad? Pero el punto, ¿cuál es? El pasado, dice esta versión, ya se acabó. Pastor, pero es que en el pasado, pastor, viene ¿qué sería lo más duro que les hubiera podido pasar en el pasado? Valga la redundancia. Lo más duro que tuvieron que enfrentar en el pasado. La muerte de un hijo. Muy duro puede ser, pero, como a usted no le pasó, pero, ya pasó, dice ahí, ya se acabó, ya desapareció. Y si tú sigues viviendo todavía en ese pasado, no podrás ser agente de reconciliación. Y si todavía le sigues achacando a alguien por ese pasado, por ejemplo, yo no sé si es el caso, pero la hermana mencionó eso. Sí, es que por tu culpa se murió. ¿Cuándo vas a soltar eso? ¿Cuándo vas a vivir reconciliado? ¿Cuándo vas a aceptar la voluntad de Dios? ¿Cuándo? Es muy doloroso, por eso pregunté, ¿qué sería lo más doloroso que le pueda pasar a uno en el pasado? Yo sabía que iban a decir la muerte. No me están preguntando, pero yo he vivido como unos 6 tal vez entierros, o sea, muertes, fallecimientos de familiares. Y al final, ¿qué diferencia hay entre, y al final familiar? Y con mayor razón, si yo sé que mi familiar está en Cristo, ¿por qué tengo que tener dolor? ¿Por qué tengo que vivir en el pasado? Más bien debería de hacer las que hizo el salmista David. ¿Qué hizo el rey David? Se le murió su hijo y él estaba, la Biblia dice que estaba en cilicio, la Biblia dice que tenía ceniza y todo, deprimido, tirado, de todo, o sea. Pero el niño estaba enfermo. Y todos los servidores dicen que ellos estaban con una gran tensión por ver cómo la condición del rey David. Me imagino que ellos tampoco comían ni bebían de ver a su rey. El asunto es que el rey, dice la Biblia, que logró percibir por lo que se hablaba de que el niño había muerto. Y los siervos tenían miedo de decirle que el niño había muerto. Porque ellos decían, si ahorita que el niño está enfermo, mírenlo cómo está. Si le decimos que se murió. ¿Han ido alguna vez a algún entierro donde hay gente que se quiere meter a la caja? ¡Llévame! ¿Por qué no le conceden el privilegio de una vez? 2 por 1, más rápido. No tienen que estar haciendo ni velorio ni entierro, de una vez. Ok, entonces ese era el conflicto que tenían ellos. Si le decimos que se murió, se va a quitar la vida seguro. ¿Y qué hizo el rey David? Dice la Biblia que mandó a llamar a unos siervos y ¿qué pasó? ¿Murió el niño? Sí, le dijo, el niño murió. Ok. Dice la Biblia que se levantó de su cilicio, de su condición en la que estaba, fue, se bañó, se lavó la cara, se rasuró y pidió comida. Y ahora los siervos sorprendidos, asustados, ¿y este loco qué? Ahora tenían miedo de preguntarle qué estaba pasando. Se animó uno y le preguntó, ¿y qué pasa?
Y el rey David responde, mírales, mientras que el niño estaba conmigo, mientras que lo tenía cerca, mientras que no había muerto, yo le pedí al Señor que tuviera misericordia y estaba así esperando que Dios hiciera algo y que lo sanara. Pero no lo sanó. ¿Qué gano? Estar añorando que reviva si no lo sanó. ¿Qué gano? Yo sé que Él ya no vendrá a mí, pero también sé que yo sí puedo ir a Él. Entonces se levantó y empezó a vivir una vida digna para poder volver a ver a su hijo. ¿Y el dolor? Se acabó. Yo les pregunté eso a propósito, porque yo sabía que eso me iban a responder. Eso no puede ser lo más doloroso que nos puede haber pasado en la vida. Tal vez una infidelidad también. Pero dice la Biblia aquí que ya pasó. Ahora que ya pasó, ¿qué tenemos que hacer? Reconciliarnos con el Señor y ser agentes de reconciliación. ¿Para qué? Para que todo aquel que pase por lo mismo, yo tenga, no mi dolor, sino mi testimonio vivo de que se puede salir de ahí. Pero si todavía vivo recordándolo, yo no dije y cuento mi testimonio, sino dije mi testimonio vivo de que se puede salir de ahí. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Tengo 14 minutos todavía. Sigue diciendo acá, entonces el pasado ya pasó, mi amado hermano, y yo te tengo que dar esta, no sé si es buena o mala noticia, pero si sigues viviendo amargado, amargada por el pasado, no has nacido de nuevo. Tendrás que reconciliarte con el Señor, porque Él nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo y nos ha hecho agentes de reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando personalmente al mundo consigo mismo. Escuchen esto, sin contarle sus pecados, y nos ha encargado el mensaje de la reconciliación. Aquí ya cambia un poquito la pregunta. ¿Cómo sé, mis amados hermanos, de que yo vivo reconciliado con Cristo? Yo soy agente de reconciliación. Pero ahora, ¿cómo yo sé que vivo reconciliado con Cristo? Dice ahí, sin contarles sus pecados. Yo no sé si ustedes, yo lo voy a decir así, mis amados hermanos, y perdónenme si les duele, pero yo así lo voy a decir. Tienen el cinismo, la vergüenza de reclamarle a alguien por sus pecados, sabiendo que ustedes están igual, cometen los mismos pecados, o peores. ¿Sí tienen el cinismo? Sí. Entonces, ¿en qué cabeza cabe, mis amados hermanos, echarle la culpa a alguien por sus pecados si yo soy igual o peor de pecador? Si yo me amargo por los pecados de otro, yo no puedo vivir reconciliado. Yo me tengo que preocupar por mi condición espiritual. Y si son los míos los que están mal, mi obligación es pisotearlos. ¿Cuál es mi obligación entonces? Escrito está que si andan dos juntos y uno se cae, ¿qué tiene que hacer el otro? Ahí déjenlo. Dicen que es que mueran en el infierno, échelo al diablo de una vez. No. Sí que tienen que levantar. Pero la versión de las Américas dice, y si los dos caen, dando a entender, mi amado hermano, que tanto puedes caer tú como puede caer él, como puede caer ella, como puedo caer yo, pero nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero podemos caer. ¿Y saben qué vamos a pedir cuando caigamos? Misericordia. Pero no podemos dársela al otro que está caído. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que es la reconciliación. Yo creo que esta es una noche, mi amado hermano, para que tú y yo reconozcamos nuestra condición y sepamos que no todo lo hacemos bien. Pero si tú y yo estamos recalcándole sus pecados a las personas, mis amados hermanos, no vamos a poder vivir reconciliados con el Señor. Y tengo que darte una mala noticia. Y venías a los cultos
a perder el tiempo. Entonces me reconcilio y no vengo. No, porque la Biblia dice que no se deben de congregar. ¿Me voy dando a entender? Como dijo el apóstol Pedro, ¿dura es esta palabra o no, muchito? No, vamos aprendiendo, eso es lo importante. Entonces dice acá, mis amados hermanos, no tenemos por qué estarle contando a nadie sus pecados. Tan pecador es Él, soy yo, son ustedes, somos todos, comparados con Cristo. Él nos reconcilió, aún sabiendo lo que somos. Sigue diciendo, ahora somos embajadores de Cristo. ¿Decimos amén? Como si Dios les estuviera apelando directamente a través de nosotros, como sus presentes representantes personales. Decimos, hagan las paces con Dios. Porque Dios hizo que Cristo, quien nada conocía del pecado, fuera pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos buenos en la bondad de Dios en Cristo. Es qué diosazo que tenemos, mis amados hermanos, que todavía sabiendo cómo somos, todavía nos quiere hacer buenos, ¿no? Pensé que tenía 51, no, pero 51 llevo ya. O sea, tengo 9. ¿Qué significa la palabra reconciliación? Los significados son los que está en amarillo y aquí lo que está en verde. Se los voy a leer nada más. Dice acá, ¿qué significa reconciliación? La reconciliación por amor y gracia. Entonces no puede haber reconciliación. No podemos ser ni promotores, ni embajadores, ni agentes de reconciliación si no hay amor y si no hay gracia. Amén. ¿Qué piensan ustedes, mis amados? Vamos a ver si alguien se anima a responderme. Respóndame como quiera. ¿Qué piensan ustedes de aquellas parejas, de las cuales hay un montón, que cuando están en el altar se profesan amor eterno, pero cuando vienen los problemas llegan y dicen, ya no la amo, pastor? ¿Qué piensan de esa palabra? Ya no la amo, pastor. Es que si digo, me echo la soga al cuello. Yo pienso, y ese es mi pensamiento. Yo pienso que probablemente nunca fue amor. Porque el amor, ¿qué es lo que la Biblia dice? Ahí está. Pero ese es el amor de Cristo, mis amados hermanos. Pero ese amor de Cristo tenemos que tenerlo, valga la redundancia, para poder darlo. Miren, yo les voy a decir algo en el amor del Señor. Bueno, se lo voy a decir. Dice que hubo un personaje, pues él sacó un libro de esta visita al cielo. Pues yo no les voy a decir que le creo y no le creo, pero las cosas que cuenta están apegadas a lo que está escrito. La Biblia habla acerca de dos torrentes, el torrente de Cedrón y el torrente de Sison, creo que es. Ok, ¿qué pasaba en esos torrentes? La Biblia muestra que cuando había un pueblo, ustedes saben que por naturaleza en todo lugar donde hay gente, pues va a haber basura, va a haber suciedad. ¿Por qué? Porque pues la gente come y se llena y tiene que desechar, ¿verdad? El asunto es que estaba ese lugar llamado el torrente de Cedrón. Estaban las colonias, las ciudades, ¿y qué pasaba? De que a ese torrente toda la inmundicia, entiéndase, todo lo inmundo, con lo cual uno pues simple y sencillamente no puede vivir, se recogía, ¿verdad? Y se iba a echar ahí. ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes el olor que despedía? Y ahora la pregunta es, ¿y de quién era toda esa inmundicia? ¿De quién era? Sí me voy a entender, ¿verdad? O sea, en los pueblos, en los tiempos bíblicos, pasaba el camión de la basura, digámoslo así. Pero iba a tirar todo. Yo me estoy evitando aquí algunas palabras, ¿verdad? Pero ustedes imagínense, toda esa inmundicia la iba a tirar ahí. Y mi pregunta es, ¿y de quién era toda esa inmundicia? De cada uno de los que vivían ahí. Pues espiritualmente hablando es muy igual, mis amados hermanos. ¿Se imaginan que ustedes y yo hubiéramos vivido ahí?
Y que yo venga y le reclame a mi esposa por su inmundicia que cayó ahí, si ahí está la mía también. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque esto es lo que les quiero decir. Pidámosle, no les estoy diciendo pidan, estoy diciendo pidámosle al Señor. Pero yo sé que si lo hacemos la Biblia dice que si le buscamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, dice el libro de Deuteronomio, lo vamos a encontrar. Pidámosle al Señor en oración. Espíritu Santo, muéstrame mi nivel de inmundicia delante tuyo. Y se los aseguro, mis amados hermanos, que si nos lo muestra, nos vamos a retirar avergonzados de su presencia y vamos a poder ser misericordiosos. Pero como solo vemos las inmundicias de los otros, ay no, pero yo eso no lo hago. Chish, fuchi. Yo al baño no voy. Y yo cuando voy hago florecitas. ¿Quién, mis amados hermanos? ¿Me voy dando a entender? Entonces, ¿qué es lo que ustedes y yo necesitamos? Amor y gracia para que haya reconciliación. Y si tú y yo no podemos dar ni amor ni gracia, tengo que decirte, mi amado hermano, entonces no conocemos a Dios. Porque la Biblia dice que Dios es amor, y el que ama es porque lo ha conocido a Él. Entonces, a la próxima, antes de querer achacarle sus errores a los demás, pidámosle al Señor que nos revele nuestro nivel de inmundicia. Y te aseguro, mi amado hermano, que en lugar de estarle echando la culpa al otro, a la otra, señalando, acusando, vamos a ir mejor a humillarnos, a pedir perdón, a pedir misericordia. Y eso es la reconciliación que produce salvación. ¿Me voy dando a entender? Tengo 3 minutos todavía. Ok, ¿qué es la reconciliación por medio del amor? Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia, escuchen esto, insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Entonces, ¿qué es parte de lo que nos demuestra el amor, mis amados hermanos? Lo insuficientes que somos. Ustedes y yo fuimos hechos, fuimos creados y criados, no malcriados, ¿verdad?, para amar y ser amados. Si tú tienes, mi amado hermano, un ideal, es que a mí me gustaría que me amen así, entonces empieza a amar así. ¿Qué es la gracia? En teología cristiana se entiende por gracia divina o gracia santificante un favor o don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, para salvarse o para ser santo. Vean qué es la gracia. Es un favor, es una ayuda, es una administración espiritual de Dios, porque sin ella ni ustedes ni yo podemos cumplir los mandamientos. Sin ella, por gracia soy salvo, dice la Biblia. Ni ustedes ni yo podemos ser salvos. Sin ella, ni ustedes ni yo podemos llevar una vida en santidad. ¿Y saben cuál es la bendición, mis amados hermanos, de vivir en familia? Ahí con los que tú vives en tu casa. De que si tú estás bien, aunque todos los demás estén mal, tú los cubres. ¿Estaban bien todos los familiares de Noé? No, ninguno estaba bien, ni su esposa estaba bien. ¿Pero por qué entraron al arca todos? Mira, hasta los yernos entraron. Porque el único justo, el único que vivía genéticamente puro, dice la Biblia, era Noé. Y por la gracia que Dios le puso a Noé, salvó toda su casa. ¿Te gustaría? ¿A quién no? Que a mí me dieran esa oportunidad de que por lo que yo haga, no es así, solo lo estoy poniendo un ejemplo, toda mi casa salva, toda mi vida. Y termino, me queda 1 minuto. Cambiar. ¿Qué significa reconciliación? Significa cambiar. ¿Y qué es cambiar? Dejar una cosa o situación para tomar otra, convertir o mudar algo en otra cosa. Escuchen esto, frecuentemente contraria. Entonces, mis amados hermanos, en la vida, en el matrimonio, en la iglesia, en tu trabajo, a todo lugar donde tú y yo vayamos, siempre vamos a encontrar algo contrario. ¿Pero qué tenemos que hacer? Cambiar las cosas para que haya reconciliación. Ya termino.
Me hubiera gustado darles miren, el número 5, porque la palabra reconciliación significa expiación. ¿Y saben qué es la expiación? Borrarle los pecados a todos. Entonces aquí terminamos con esto. No puede haber reconciliación, mi amado hermano, si tú y yo le echamos la culpa a cualquier persona. Antes bien, para que haya reconciliación, aunque a mí me hayan hecho, ahí está en el número 6, un cambio en una de las partes. Para que haya reconciliación, aunque a mí me hayan hecho, yo tengo que promover la reconciliación, aunque a mí me hayan hecho. Eso fue lo que hizo Cristo y también lo podemos hacer nosotros. Pero necesitamos crecer en amor y en gracia. Amén, amén y amén. Demos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.